Hace miles de años, en una pequeña parte de nuestro inmenso mundo, vivió un pueblo llamado los hijos de Israel. En él nacieron algunos hombres y mujeres a través de los cuales Dios se reveló a toda la humanidad. Uno de ellos era Abraham, un hombre de fe. Abraham nació en la ciudad de Ur, en Caldea, 8 generaciones después del gran diluvio. Su padre era Teraj, descendiente de Serug, y ambos veneraban a otros dioses. Durante este tiempo el pueblo de Abraham se desplazó hacia el norte, a Harán, situado entre los cursos superiores del Tigris y del Éufrates, en Mesopotamia, donde vivieron por muchos años. Allí murió Teraj, y fue entonces cuando Abraham recibió la llamada de Dios. Abraham, vete de tu tierra y de tu patria, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. De ti haré un gran pueblo, te bendeciré, y engrandeceré tu nombre que servirá de bendición. Bendeciré a quienes te bendigan, y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Tenía Abraham 75 años. La exigencia de romper con los vínculos terrenales y familiares para dirigirse a una tierra extraña suponía una dura empresa para él. Pero Abraham tenía tanta fe en la promesa de Dios que estaba deseoso de ir donde el Señor le llevara. Había mucho trabajo que hacer para el traslado. Desmontar las tiendas, reunir el ganado y dar instrucciones a su gente. Abraham era un hombre rico, pero tanto él como su esposa Sara echaban de menos la presencia de unos hijos que no habían podido tener. Abraham tenía un sobrino llamado Lot. Este era como su hijo, ya que había vivido con ellos desde la muerte de su padre. Así decidió que les acompañara en el viaje. Si ni siquiera sabes dónde se encuentra esa tierra, ¿cómo puedes estar seguro de que encontraremos buenos pastos? No temas. El Todopoderoso cumple con sus fieles servidores. Debemos confiar en Él e ir donde nos lleve. Ahora comamos, que pronto emprenderemos el camino. Era un largo y peligroso camino a través de una tierra desértica y salvaje en la que habitaban tribus guerreras. Pero Abraham y su gente la atravesaron sin problemas. Cruzaron el río Jordán y llegaron a Betel, en el lugar sagrado de Siquem. Abraham construyó un altar para dar gracias a Dios por haberles guiado a salvo a la tierra prometida. Tanto Abraham como su sobrino Lot aumentaron sus riquezas en Canaán, pero pronto surgieron problemas acerca de los pastos y el agua. Hubo una disputa entre los pastores del ganado de Abraham y los del ganado de Lot. Cuando Abraham supo de esta riña sobre las tierras de pasto, preocupado por si se malograba su amistad con Lot, le ofreció una solución que demostró que Abraham, además de ser un hombre de paz, poseía una gran generosidad. Por favor, que no haya discordias entre tú y yo, ni entre mis pastores y los tuyos, ya que somos hermanos. ¿No tienes todo el país ante ti? Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Abraham fue muy generoso al ofrecerle a su sobrino la oportunidad de escoger la tierra que Dios le había dado. Pero Lot no reparó en esto y solo le preocupaba qué camino elegir.
Lot alzó la vista y vio la vega entera del Jordán, toda ella de regadío, y la eligió para sí. Así se separaron el uno del otro. Abraham se estableció en tierra de Canaán y Lot en las ciudades de la vega, ocupando las tierras hasta Sodoma. Poco después Dios habló a Abraham para mostrarle que no había perdido nada siendo generoso. Alza la vista desde el lugar en que estás y mira al norte, al sur, al este y al oeste. Toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré a tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tu descendencia. Levántate, recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo he de dar. Los años pasaron para Abraham y Sara en la tierra del reino, años de paz y prosperidad. Puesto que el Señor le había prometido a Abraham darle un descendiente por el que todas las naciones serían bendecidas, Abraham y Sara mantenían sus esperanzas, aunque ello suponía una gran prueba para su fe. Abraham empezó a preguntarse cuándo cumpliría Dios con su promesa. Entonces Dios le habló de nuevo y consolándole le dijo: Mira al cielo y cuenta si puedes las estrellas. Así será tu descendencia. Dios consideró a Abraham como el padre de todos. No solo le daría lo que más deseaba, un hijo, sino también tantos descendientes que, al igual que las estrellas, no podrían contarse. Aunque cumplir con esta promesa parecía imposible, Abraham creyó. Él fue padre de todos los creyentes. El Señor se manifestó a Abraham junto a la encina de Mambré. Abraham alzó la vista y vio que 3 hombres estaban de pie junto a él. Apenas los vio, corrió a su encuentro y les dio la bienvenida. Mi señor, no pases sin detenerte junto a tu siervo. Haré que traigan un poco de agua para que os lavéis los pies y descansaréis bajo el árbol. Traeré un trozo de pan para que reparéis vuestras fuerzas. Haced como decís. Durante un rato descansaron los visitantes y Abraham se apresuró a la tienda y le dijo a Sara que preparara unas tortas de harina de sémola. Tomó un hermoso ternero recental y lo entregó a su siervo, que se dio prisa en prepararlo. Luego tomó cuajada, leche y permaneció en pie a su lado bajo el árbol mientras ellos comían. Después le preguntaron: ¿Dónde está tu mujer, Sara? Ahí en la tienda. Sin falta volveré a ti la próxima primavera, y Sara, tu mujer, habrá tenido un hijo. Abraham se sobrecogió. No podía dejar de preguntarse: ¿acaso un hombre centenario puede tener un hijo y Sara, con 90 años, puede dar a luz? Sara, que lo oyó desde la entrada de la tienda, se sonrió para sus adentros pensando que sería difícil para una mujer de su edad tener un hijo. Pero el mensajero supo lo que estaba pensando y le reprendió. ¿Por qué se ha reído Sara diciendo ¿de veras voy a dar a luz siendo una anciana? ¿Es que hay algo difícil para el Señor? En el tiempo señalado volveré y Sara tendrá un hijo. No me he reído. Sí lo hiciste. Y en la primavera, como el Señor había prometido, Sara dio a luz un hijo al que Abraham llamó Isaac, y se lo agradeció al Señor de todo corazón. Sí, quedará bendito. Los años pasaron, e Isaac creció convirtiéndose en un joven apuesto, la alegría de Sara y Abraham, que le amaban profundamente. Abraham pasaba mucho tiempo con el chico enseñándole las artes de la caza y dándole gran amor y atención. Pero una vez más el Señor iba a poner a prueba la fe de Abraham para que no hubiera duda de a quién amaba más. Abraham,
Señor. Toma a tu hijo, a tu único hijo, a Isaac, al que tú amas, y vete a la región de Moria. Allí lo ofrecerás en sacrificio sobre un monte que yo te indicaré. ¿Sacrificar a su hijo Isaac? ¿Cómo podía el Señor pedirle tal cosa? ¿Tal vez se había arrepentido de cumplir sus promesas? ¿Era este el momento en que debía perder la fe y desobedecer al Señor? Entonces Abraham tomó una decisión. Muy de mañana se levantó, aparejó su asno y se llevó consigo a 2 siervos y a su hijo Isaac, y se puso en camino hacia Moria. Que el Señor esté con vosotros y os guarde. No te preocupes, madre. Volveremos pronto. Es solo un viaje de 3 días, ¿verdad, padre? Así es, Isaac, así es. Al tercer día Abraham alzó la vista y divisó el lugar a lo lejos. Entonces dijo a sus siervos: «Quedaos aquí con el asno, mientras el muchacho y yo vamos hasta allí para adorar a Dios. Luego volveremos con vosotros». Tomó Abraham la leña del sacrificio y se la cargó a su hijo Isaac, mientras él llevaba en la mano el fuego y el cuchillo, y se pusieron en marcha los 2 juntos. Cuando llegaron al lugar del que le había hablado el Señor, Abraham construyó un altar y dispuso la leña. Entonces Isaac preguntó: El altar está listo para el sacrificio, padre, pero ¿dónde está el cordero? Dios quiere que tú seas el cordero, hijo mío. Abraham, Aquí estoy. no extiendas tu mano hacia el muchacho ni le hagas nada, pues ahora he comprobado que amas a Dios y no me has negado a tu hijo, a tu único hijo. Abraham levantó la vista y vio detrás un carnero enredado en la maleza. Tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en vez de su hijo. De nuevo habló el Señor a Abraham y le dijo: Por no haberme negado a tu hijo, tu único hijo, te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de las playas. Y por tu descendencia se bendecirán todos los pueblos de la tierra. De este modo el Señor volvía a prometer la llegada del Mesías a un hombre que había superado una gran prueba de fe. Jacob, portador de la promesa.
Abraham era anciano y el Señor le había complacido en todo. Cuando su hijo Isaac cumplió 40 años, ordenó al siervo más viejo de su casa buscar una esposa para él. Isaac se desposó con una joven de la familia llamada Rebeca, una hermosa mujer procedente de su tierra con la que Abraham estaba feliz, ya que Rebeca era la nieta de Nahor, el hermano de Abraham, y el que veneraba al Dios único y verdadero. Una mujer que ayudaría a cumplir la promesa de que un día todos los pueblos del mundo fueran bendecidos por los descendientes de Abraham. Los años pasaron y el Señor bendijo a Isaac y Rebeca con 2 varones gemelos. El primero se llamó Esaú, porque su piel era velluda. El segundo se llamó Jacob. Y Rebeca a menudo pensaba en algo que el Señor le dijo antes de que diera a luz. El mayor serviría al menor. Aunque los muchachos eran gemelos, crecieron con diferentes personalidades. Esaú se convirtió en un experto cazador, un hombre de campo y montaña, siendo el preferido de Isaac, mientras Jacob era pensativo y trabajador, cuidaba del ganado y amaba la tranquilidad de su tienda. Era el preferido de su madre Rebeca. Un día, Jacob había preparado un guiso cuando Esaú regresaba al hogar agotado del campo. Dame a probar eso ahora mismo, Jacob, porque estoy hambriento. Lo haré, si me vendes ahora mismo tu primogenitura. Como primogénito, Esaú iba a ser el cabeza de familia cuando muriera Isaac y también el ancestro del Mesías, pero respondió sin más pensar: ¿Y qué me importa a mí la primogenitura? Espera. Primero me lo tienes que jurar. Jura. Te juro por el Dios que existe que tendrás todos mis derechos de primogénito. De este modo ganó Jacob los derechos de su hermano, y estaba feliz porque todas las promesas que Dios una vez hizo a Abraham ahora le pertenecían a él y a su propia familia. Isaac envejecía, ya no veía por sus ojos ajados por el tiempo, y temiendo no vivir mucho más, decidió que había llegado la hora de dar su bendición a su primogénito Esaú para que tomara su lugar como cabeza de familia. Esaú, hijo mío. Aquí estoy. Mira, soy viejo y desconozco el día de mi muerte. Así que, hijo mío, toma tu aljaba, tu arco, ve al campo y cázame alguna pieza. Luego me preparas un buen guiso como a mí me gusta y me lo traes para comer, con el fin de bendecirte antes de que muera. Sí, padre. Cuando Rebeca escuchó esto, su corazón recordó el cambio que se debería hacer en la bendición. ¿No había dicho el Señor que el mayor serviría al menor? Por amor a su hijo Jacob, decidió actuar con premura para asegurarse de que la bendición del primogénito recayera sobre Jacob y no sobre Esaú. Acabo de oír a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú diciendo: tráeme caza y hazme un guiso, y luego te bendeciré. Pues bien, Jacob, hazme caso. Ve rápido al rebaño y tráeme los 2 mejores cabritos. Y yo prepararé un buen guiso para tu padre como a él le gusta. Luego se lo llevarás para que lo coma, con el fin de que te bendiga antes de su muerte. Jacob, que acababa de obtener los derechos de primogenitura de Esaú, pensó si debía engañar a su padre para conseguir su bendición. En su corazón, Jacob dudaba, pero solo expresó uno de sus miedos. Madre, bien sabes que mi hermano Esaú es velludo y yo soy lampiño. Puede ser que mi padre me palpe y atraiga sobre mí su maldición en vez de su bendición. Carga sobre mí la maldición, hijo mío. Haz como te digo. Ve y tráemelos. Rebeca lo había planeado bien y vistió a Jacob con las mejores ropas de Esaú y con las pieles de los cabritos le cubrió las manos y la parte lampiña del cuello y puso el guiso y el pan que había hecho en las manos de su hijo Jacob. Al principio Isaac dudó de quién entró en la tienda.
La voz parecía de Jacob. Pero cuando sintió las peludas manos y olió los campos en sus ropas, entonces se convenció de que era Esaú, su hijo primogénito, y le dio a Jacob su bendición. Que Dios te conceda el rocío del cielo y la riqueza de la tierra, abundancia de trigo y de vino. Que los pueblos te sirvan y las naciones se postren ante ti. Que seas señor de tus hermanos y que se te postren los hijos de tu madre. Y quien te maldiga, maldito sea. Y quien te bendiga, sea bendito. Apenas había terminado Isaac de bendecir a Jacob. Justo cuando Jacob salía de la presencia de su padre, su hermano Esaú regresó de cazar. También él preparó un buen guiso y se lo llevó a su padre, diciéndole: Padre, coma de la caza de su hijo para que tu alma me bendiga. ¿Quién eres tú? Soy tu primogénito, Esaú. ¿Quién es, pues, el que me trajo caza para comer? Le he bendecido. Sí, y quedará bendito. Bendíceme también a mí, Padre mío. Entonces su padre le confortó diciéndole: He aquí que lejos de las tierras ricas tendrás tu morada, y lejos del rocío que baja del cielo. Lleno de odio, Esaú se dijo: Están cerca los días de luto por mi padre, y entonces mataré a mi hermano Jacob. Rebeca, segura de que si no separaba a los hermanos se derramaría sangre, le dijo a Isaac que ya había llegado la hora en que Jacob buscara esposa, pero que debía casarse con alguien fuera de la familia, no como hizo Esaú. No me tomes mujer de las que moran en Canaán. Ve a las planicies de Siria y desposa a la hija de Labán, el hermano de tu madre. Sí, padre. Entonces Isaac bendijo a Jacob y lo mandó a su viaje. Ahora Jacob estaría a salvo de la ira de Esaú. Rebeca temía no volver a ver a su amado hijo. Y así dejó Jacob el único hogar que conocía. Esa noche, mientras dormía, Jacob tuvo un extraño y maravilloso sueño. Vio una escalera apoyada en tierra y cuya cima tocaba los cielos, y aquí que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y entonces el Señor le habló y le dijo: Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y tu padre Isaac. Voy a darte a ti y a tu descendencia la tierra sobre la que estás acostado. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Estaré contigo y te guardaré donde quiera que vayas, haciéndote volver a esta tierra, pues no te abandonaré hasta que haya cumplido lo que he dicho. El Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Dios mío, esto no es otra cosa sino la casa de Dios. Y esta, la puerta del cielo. Se levantó de madrugada y tomando la piedra que había colocado de cabecera, la erigió como estela y derramó aceite sobre ella. Y Jacob realizó una solemne promesa al Señor. Si Dios está conmigo y me proporciona pan para comer y ropa para vestirme, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces serás mi Dios, y de todo lo que me concedas te pagaré el diezmo.
Y seguro del favor de Dios y fortalecido por su promesa, Jacob continuó su viaje hacia la casa de Labán, el hermano de su madre. Y cuando Jacob por fin llegó a Harán, vio a unos pastores que descansaban cerca de un pozo, y a estos les preguntó por su tío. ¿Labán? ¿El nieto de Nahor? Sí, sí que le conocemos. ¿Se encuentra bien? Sí, muy bien. Mira, justo por ahí llega su hija Raquel, con las ovejas. Raquel, la hija pequeña de Labán, era hermosa, y cuando Jacob la vio, retiró la piedra sobre la boca del pozo y abrevó las ovejas. Entonces Jacob le dijo a Raquel: «Soy hijo de Rebeca». Y ella se apresuró a decírselo a su padre para que saliera a darle la bienvenida. Su tío le acogió en su casa durante un mes. Aunque Labán tenía una hija mayor, Lía, Jacob se había enamorado de Raquel, la pequeña, y acordó servir a su tío 7 años a cambio de ella. Podrás conocer por ti mismo. Pero como Labán quería que su hija mayor se casara primero, engañó a Jacob, y al final de los 7 años... ¿Qué es lo que has hecho conmigo? He trabajado 7 años para ti para conseguir a Raquel como esposa. ¿Por qué? ¿Por qué me has engañado? No es costumbre entre nosotros dar a la menor en matrimonio, antes que a la mayor. Pero también tendrás a Raquel si me das servicio otros 7 años. Entonces Jacob, que había engañado a su padre, comprendió en aquel momento la maldad de la mentira. Pero como su amor por Raquel era profundo, cumplió con lo que pidió su tío. A medida que los años pasaban, Jacob prosperó mucho. El Señor lo bendijo con una gran familia y riquezas. Pero aún su corazón no descansaba. Ansiaba volver a su tierra y hacer las paces con su hermano Esaú. Y así partió Jacob con su familia, sirvientes y animales, emprendiendo viaje desde Harán hasta el río Jordán, donde pasaron la noche. 20 años habían pasado desde que Esaú amenazó con matar a Jacob. ¿Qué pasaría si no le hubiera perdonado por robarle la bendición de su padre Isaac? La noche antes de encontrarse con su hermano, Jacob, lleno de amargura, oró al Señor y luchó con sus dudas hasta el amanecer. Como Jacob había sido firme y en su lucha interior con el Señor lo había vencido, éste le dijo: Ya no te llamarás más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con hombres y has podido. Pero durante la noche Israel se dañó la cadera y desde entonces tuvo que caminar con un bastón. A la mañana siguiente, Israel se apresuró para encontrarse con su hermano, a quien ya había enviado regalos para ganarse su favor. Y cuando vio a Esaú acercarse, se arrodilló 7 veces ante él para mostrarle su deseo de recuperar su amor y su amistad. Y así terminaron los años amargos, y los 2 hermanos estaban de nuevo en paz. Pero un encuentro más esperaba a Israel, un encuentro con su padre Isaac, que aún seguía vivo. Israel llegó a donde estaba su padre en Hebrón, donde había habitado Abraham. Isaac vivió 180 años, y al final de sus días, Isaac se sintió feliz al saber que se había cumplido la voluntad del Señor, y que su hijo Israel era el gran portador de la promesa de Dios. José y sus hermanos.
Esta es la historia de los descendientes de Israel que habitaron en las tierras de Canaán. Israel era un hombre de gran riqueza y mucha familia, y como su padre Isaac y su abuelo Abraham, él también era adorador del único Dios verdadero. Israel amaba a sus 12 hijos, pero prefería sobre el resto a José, porque este era para él su hijo de la ancianidad y porque tenía una humilde fe en el Señor. Para demostrarle su amor, le había hecho una túnica de manga larga. Sus hermanos, al ver que su padre le amaba más que a ellos, aborrecían a José. Le odiaban también por 2 sueños que había tenido. Padre, he tenido 2 extraños sueños. Estábamos atando gavillas en el campo y la mía se erguía mientras las vuestras se postraban ante ella. ¿Qué quieres decir? En el otro, resulta que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. ¿Qué significan esos sueños? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vamos a postrarnos en tierra ante ti? En esos tiempos los sueños tenían gran importancia porque a menudo Dios revelaba sus planes a través de ellos. Por tanto, Israel no olvidó lo que le dijo su hijo. Pero los hermanos de José estaban tan celosos que planearon deshacerse de él de una vez por todas. Después de algún tiempo, Israel mandó a José a la tierra de pastos de Siquem, donde sus hermanos estaban pastoreando. Contento de volver a ver a sus hermanos, José realizó un largo viaje desde Hebrón, ansioso por tener buenas nuevas de los suyos. Cuando sus hermanos le vieron a lo lejos, se confabularon contra él para darle muerte. Mirad, por ahí viene el soñador. Matémosle y echémosle a un pozo. Diremos que lo ha devorado una fiera salvaje. Veremos entonces en qué paran sus sueños. No, no le matéis. Echadlo a este pozo que hay en el páramo. Pero no pongáis la mano sobre él. No derraméis sangre. ¡Sí, es cierto! La intención de Rubén era salvarle de sus hermanos y devolverlo a su padre. Así que gracias a él la vida de José estuvo a salvo. Cuando José se acercó, lo asaltaron y le quitaron la túnica que llevaba, y agarrándolo, lo arrojaron al pozo, ignorando los ruegos de José. El pozo estaba vacío, sin agua. Entonces se sentaron a comer y alzando la vista vieron una caravana de ismaelitas que venían de Galaad. Mirad, se acerca una caravana. Es la caravana de comerciantes ismaelitas. Vendrán de Galaad hacia Egipto. Vamos a vender a José a los ismaelitas, pero no pongamos la mano sobre él. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Dos hermanos se apresuraron a saludar al jefe de la caravana, mientras los otros sacaban a José del pozo. No tardó el jefe en darse cuenta de que compraba un esclavo a buen precio. Despreocupado del destino que le aguardaba, José se alegró de que lo sacaran del pozo. Pero cuando escuchó el precio que pactaban el ismaelita con sus hermanos, se dio cuenta de que lo estaban vendiendo como esclavo por unas míseras 20 piezas de plata. Apartado del hogar de su padre y vendido como esclavo por sus hermanos, a José ya solo le quedaba la esperanza y el apoyo del Dios en que creía. Los hermanos de José mancharon su túnica con sangre de un cabrito y se la llevaron a su padre Israel diciendo: «Mira lo que hemos encontrado. Comprueba si es la túnica de José o no». Es la túnica de mi hijo, José. Una fiera salvaje lo ha devorado. José, José, José. ¡Ah! Padre. No intentéis consolarme. Llevadme a la tumba de mi hijo, José.
Pero como en el pasado, hasta en su vida de esclavo Dios guardaba de José. Lo vendieron a un egipcio muy rico y amable llamado Putifar, quien era jefe de la guardia del faraón de Egipto. Y cuando Putifar vio cuán piadoso y creyente era José, y cómo el Señor le bendecía en todo lo que hacía, puso a José al frente de su casa y le encomendó todo lo suyo, y gracias a él, el Señor bendijo todo lo que Putifar poseía. Pero poco tiempo más tardó la mujer de Putifar en tentar en el pecado a José. Y al rehusar éste las propuestas de la mujer, empezó ella a buscar venganza. Comenzó a contar mentiras sobre José. Putifar creyó a su esposa y puso en la cárcel a José. Este era un castigo injusto, pero José recordó cómo el Señor le había ayudado en todos sus infortunios y siguió teniendo fe en los planes que Dios guardaba para él. Lleváoslo, metedlo en prisión y allí se quedará hasta que su deuda se haya pagado por completo. ¡Lleváoslo! También en prisión el Señor cuidaba de él. Pronto el jefe de prisión confió a José todos los presos que había en la cárcel. Después de algún tiempo allí conoció a sirvientes del rey como el escanciador de vino y el panadero, a los que el monarca había acusado de traición y había encarcelado. ¿Por qué tenéis hoy tan mala cara? Hemos tenido un sueño extraño. No hay nadie que lo interprete. ¿No pertenecen a Dios las interpretaciones? ¿Por qué no me contáis vuestro sueño? En mi sueño había una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos. Nada más echar yemas, florecían y maduraban las uvas. Yo tenía en la mano la copa del faraón. Tomaba las uvas, las exprimía en la copa, y ponía la copa en la mano del faraón. Esto es lo que significa. Los 3 sarmientos son 3 días. En 3 días el faraón levantará tu condena y volverás a tu cargo. Y pondrás la copa en su mano como lo hacías antes. Y si te acuerdas de mí cuando te vaya bien, ten la bondad de hablar de mí al faraón para que me saque de esta cárcel. Pues fui raptado del país de los hebreos, vendido como esclavo y nada malo hice para estar encerrado aquí. Cuando el jefe de panaderos vio que la interpretación era buena, se apresuró a decir: «Yo también he soñado que llevaba 3 cestas de pan sobre la cabeza». Pero esta vez la interpretación no fue favorable. José dijo: «En 3 días te llevarán a la muerte». Todo pasó como José había predicho. 3 días más tarde el faraón celebró su cumpleaños. El panadero fue llevado a la muerte y al escanciador se le devolvió su antiguo cargo. Sin embargo, el jefe de los coperos se olvidó de José, quien tuvo que permanecer en prisión otros 2 largos años. Un día el faraón estaba intranquilo. Nadie, ni los más sabios del país, podían explicarle el significado de 2 extraños sueños que había tenido la noche anterior. Hizo llamar a todos los magos de Egipto, pero ninguno supo decirle el significado de sus sueños. Entonces el escanciador se acordó de José y corrió a hablarle al faraón del joven prisionero hebreo que fielmente interpretaría sus sueños. Así que el faraón mandó llamar a José. Se apresuraron a sacarlo del calabozo y vestido con ropas limpias le llevaron ante el faraón. He oído decir de ti que te basta oír un sueño para interpretarlo. No, en absoluto depende de mí. Que Dios responda favorablemente al faraón. En mi sueño, yo estaba de pie en la orilla del Nilo, cuando 7 vacas, gordas y hermosas, salían del río y se pusieron a pacer en el juncal. Detrás de ellas aparecieron otras 7 vacas, delgadas y muy macilentas, que jamás las vi como aquellas en la tierra de Egipto. Y las vacas, flacas y macilentas, devoraron a las primeras 7 vacas gordas. Después de que éstas fueran engullidas, no se notaba que estuviesen dentro, pues el aspecto de las vacas era tan macilento como al principio. Entonces desperté.
En un segundo sueño, yo vi como 7 espigas rellenas y lozanas crecían en una misma caña. Detrás de ellas surgían otras 7 espigas, flacas, delgadas y abrasadas por el sol. Y las espigas delgadas devoraron a las 7 espigas lozanas. Se lo he dicho a todos los magos, pero ninguno ha sabido explicarme su significado. El sueño del faraón es uno solo. Dios está anunciando al faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años, y las 7 espigas lozanas son 7 años. Los dos sueños significan lo mismo. Las 7 vacas flacas y macilentas y las 7 espigas delgadas significan 7 años malos. Serán 7 años de hambre. Esto es lo que yo he dicho al faraón. Dios ha revelado al faraón lo que va a hacer. Van a venir 7 años prósperos en todo el país de Egipto. Después 7 años de hambre consumirán la tierra, pues el hambre asolará el país y la gente se olvidará de toda la abundancia que hubo en Egipto. Y en cuanto a que el sueño se haya repetido al faraón 2 veces, significa que la decisión es firme de parte de Dios y Dios se apresurará a realizarla. Y ahora que conozco el significado del sueño, ¿qué puedo hacer contra esta hambruna que nos amenaza? Que el faraón escoja un hombre de ciencia y sabio y póngalo al frente de Egipto. Proceda el faraón a nombrar inspectores y cobre la 5ª parte a Egipto durante los 7 años de abundancia. Ellos recogerán el alimento de los años prósperos, los almacenarán en las ciudades y los guardarán. Para cuando los 7 años de hambre lleguen, Egipto no padecerá el hambre con las reservas. ¿Encontraremos a alguien en quien esté el Espíritu de Dios, como este hombre? Como el Señor te ha mostrado todo esto, no hay nadie tan sabio y culto como tú eres. Tú estarás a cargo de mi palacio, y todas mis gentes obedecerán tus órdenes. Solo en cuanto al trono, seré yo más importante que tú. Como ves, te pongo a cargo de todo Egipto. El faraón se quitó el anillo del dedo y lo puso en el dedo de José. Lo vistieron con ropas de lino y un collar de oro al cuello. De este modo se desarrolló el propósito del Señor de llevar a José a Egipto. De la noche al día, este joven justo y de fe había pasado de prisionero a gobernador, de esclavo a segundo al mando de todo Egipto. Y ahora podía ver cómo el Señor lo había elegido para que salvara a muchas gentes de la muerte de la hambruna. José, gobernador de Egipto. Egipto, tierra del Nilo, de pirámides y de grandes faraones. Esta es la tierra en la que José, un joven hebreo, fue llevado como esclavo desde la tierra de Canaán. Aquí en Egipto, gracias a su interpretación de los sueños, José se había convertido en gobernador. El Señor había dado a conocer a José que pronto llegarían 7 años de bonanza a estas tierras, seguidos de 7 años de hambruna. Como administrador de los bienes de Egipto, José había ordenado reservar 1/5 del grano de los años buenos y guardarlo para los 7 años de escasez. En todo Egipto se llenaban los graneros.
Entonces llegaron los 7 años de hambruna, tal y como el Señor había dicho, 7 largos años en los que poco grano crecía en los campos. El hambre que cundió en Egipto también se propagó a otros países. Entonces José sacó todas las existencias y abasteció de grano a la población. De todos los países venían a Egipto a comprar grano a José, porque el hambre arreciaba en sus tierras. Mientras, los efectos de la hambruna también se empezaron a hacer sentir en la tierra donde vivían el padre y los hermanos de José. Ya casi no queda grano ni hierba para el ganado. Tenemos que hacer algo pronto. Nuestras reservas nunca habían estado tan bajas. Pero, ¿dónde podemos comprar grano? Si no lo encontramos pronto, moriremos de hambre. No hay nada en la tierra, tampoco en Canaán. Hijos, escuchad. ¿Por qué estáis mirándoos unos a otros? ¿Por qué no hacéis algo? He oído que hay grano en Egipto. Bajad allí y comprad grano. Y rápido, para que podamos vivir y no muramos. Bajaron, pues, los 10 hermanos de José a proveerse de grano en Egipto. Fueron todos, excepto Benjamín. Este se quedaría en casa, porque Israel ya había perdido a José, uno de sus hijos de su esposa favorita, Raquel, y no se arriesgaría a perder a Benjamín mandándolo a las lejanas tierras de Egipto. Las noticias de las reservas en Egipto habían viajado muy lejos, y mucha gente acudía a José a comprar grano. Como administrador de los bienes, José tenía gran poder, pero era bondadoso, y ninguno de los que venía por grano era rechazado. Un día José vio algo que sobresaltó su corazón. Sus hermanos se habían acercado a comprar grano, y cuando se postraron ante él, José recordó el sueño que había tenido hacía ya mucho tiempo. Sueños en los que el Señor predijo que sus hermanos se arrodillarían ante él como su mandatario. Al ver que sus hermanos no le reconocían, José pensó en ponerles a prueba, fingiéndose extraño, y les habló duramente en lengua egipcia. Sois espías. Venís a ver las debilidades de nuestra tierra y así a atacarla. ¡Oh, no, mi señor! Nosotros, tus siervos, éramos 12 hermanos, hijos del mismo padre de Canaán. El pequeño se quedó con nuestro padre, y el otro ya no existe. A José le invadió la alegría al saber que su padre y su hermano pequeño Benjamín seguían con vida. Pero fingió no creerles y mandó encerrar a sus hermanos en la cárcel durante 3 días. Pasados los 3 días, José habló otra vez con ellos, todavía hablando en la lengua de Egipto. A través de su intérprete, José dijo a sus hermanos: «Haced esto y viviréis, pues yo temo al Señor. Si sois gente honrada, uno de vuestros hermanos se quedará detenido en la prisión. Los demás irán a llevar el grano para remediar el hambre de vuestras casas. Después me traeréis a vuestro hermano menor para poder comprobar la verdad de vuestras palabras, y no moriréis». Cuando los hermanos de José entendieron que tenían que llevar a Benjamín a Egipto y que esto apenaría mucho a su padre, les invadió la culpa al ver lo que le habían hecho a José y empezaron a discutir culpándose los unos a los otros. En verdad somos culpables contra nuestro hermano. Nos pedía piedad y no le escuchamos. Os dije que no pecaseis contra el muchacho y no me hicisteis caso. Y ahora nos piden cuenta de su sangre. Cuando José escuchó lo que decían sus hermanos, brotaron lágrimas de sus ojos, pero se apartó para que no lo vieran. Ahora sabía que al menos sus hermanos se arrepentían del mal que habían hecho. Pero todavía José no tenía intención de revelar su identidad. Así que encarceló a Simeón y ordenó a sus guardias dar al resto de los hermanos un saco de grano y comida para el camino. Entonces los hermanos de José se fueron, sin saber que el dinero que habían traído regresaba a casa con ellos escondido en el fondo de los sacos, tal y como José había planeado. Al ir a hacer noche en el camino de regreso al hogar,
Uno de los hermanos abrió el saco para dar pienso al asno, vio el dinero y sobresaltado se atemorizó. ¡Hermanos! ¡Hermanos, venid! Se me ha devuelto el dinero. Estaba aquí, en mi saco. El gobernador pensará que lo hemos robado. No debemos volver ahora a Egipto. ¿Y qué pasará con Simeón? Si no volvemos, lo matarán. Debemos regresar con Benjamín. Nuestro padre nunca nos dejará llevar a Benjamín a Egipto. ¿Qué es lo que ha hecho Dios con nosotros? Como los hermanos esperaban, Israel se sobresaltó al oír lo que había pasado en Egipto, y no quiso escuchar ni una palabra acerca de llevar a Benjamín a Egipto. Me estáis dejando sin hijos. José ya no existe, Simeón tampoco, y ahora queréis llevaros a Benjamín. Esto acabará conmigo. Puedes matar a mis 2 hijos si no te devolvemos a Benjamín. Confíamelo a mí, y yo te lo devolveré. Mi hijo no bajará con vosotros, pues su hermano está muerto y solo me queda él. Si le ocurre cualquier desgracia en ese viaje que vais a hacer, entonces tendríais que enterrar mi cabeza gris en la tumba, con gran pena. Así que pasaron los meses y la hambruna continuaba. Pronto todo el grano que los hijos de Israel habían traído de Egipto se acabó y se encontraron de nuevo con mucha necesidad de alimento. Cuando Israel sugirió que volvieran a por grano, sus hijos le recordaron lo que el gobernante egipcio había dicho. Bien claro nos dijo aquel hombre que no nos presentáramos si no estaba con nosotros nuestro hermano. ¿Por qué le dijisteis que teníais otro hermano? Nos interrogó sobre nuestra familia preguntando: ¿tenéis a un padre? ¿Tenéis algún otro hermano? Y nosotros nos limitamos a responder: ¿cómo podíamos saber qué iba a decir traed a vuestro hermano? Deja al chico conmigo. Deja que vayamos para vivir y no morir, ni nosotros, ni tú, ni nuestras familias. Yo respondo de él. Si no te lo traigo y lo pongo ante ti, seré para ti culpable de pecado toda la vida. Si no hubiéramos esperado tanto, ya estaríamos de vuelta. Deja que vaya con ellos, padre. Volveré a ti a salvo. Si así ha de ser, entonces hacedlo. Tomad los mejores productos del país y llevádselos a aquel hombre como regalo. Y también llevad el doble del dinero del que se os devolvió en los sacos. A lo mejor hubo un error. Tomad a vuestro hermano y volved donde ese hombre. Que el Señor os conceda hallar misericordia ante ese hombre y suelte tanto a Simeón como a Benjamín, y que vuelvan con vosotros. Y así los hermanos de José se volvieron a preparar para bajar de nuevo a Egipto, dejando solo a Israel, sin un hijo que lo consolara. Esta vez la bienvenida que recibieron los hijos de Israel les sorprendió gratamente. Les trataron como reyes y les dijeron que podían guardar el dinero que traían. Además, les invitaron al interior del palacio para esperar la llegada del gobernador y cenar con él. Vuestro anciano padre, de quien me hablasteis, ¿vive aún? Tu siervo, nuestro padre, está bien. Y todavía vive. Este es vuestro hermano menor, de quien me hablasteis.
Entonces José salió a toda prisa, porque se le conmovieron las entrañas a la vista de sus hermanos. Estos hombres de Canaán estaban muy asombrados. No podían entender el comportamiento del gobernador egipcio, su insospechada gratitud hacia ellos, su afecto por Benjamín y ahora esta repentina huida. Era todo muy raro. Pero más sorpresas aguardaban. Se preparó un festín para ellos en el que cada uno de los hermanos debería sentarse de acuerdo con su edad, del mayor al menor. Y después todos ellos recibieron sacos de grano, incluso Simeón, que había sido liberado de la cárcel. Pero la alegría de los hijos de Israel no duró mucho. José puso a prueba de nuevo a sus hermanos. La caravana no había hecho más que comenzar su camino cuando les pararon unos de los guardias de José, quienes les acusaban de haber robado una copa de plata de su señor. Los hermanos protestaron en vano y accedieron a que los guardianes revisasen sus sacos, prometiendo que si encontraban la copa en uno de los sacos, el ladrón moriría y los demás serían esclavos. ¡Arréstenle! Una vez más, los hermanos de José se presentaron ante él, esta vez para implorar desesperadamente por la vida de su hermano pequeño. La copa se encontró en el saco de Benjamín, pero todos sus hermanos mayores se ofrecieron para cumplir el castigo. Y entonces, cuando el gobernador egipcio se negó, Judá hizo una oferta conmovedora. Permíteme que sea yo el esclavo de mi señor. Deja marchar al chico con sus hermanos. Porque, ¿cómo le digo a mi padre que Benjamín no está conmigo? No quiero ni ver la aflicción en que caerá mi padre si regreso sin el muchacho. José ya no pudo contenerse ante todos sus asistentes. Sus hermanos habían demostrado que estaban arrepentidos por lo que hicieron y debía decirles quién era. Ordenó que se retiraran de su presencia todos, excepto su familia. Yo soy José. Por favor, acercaos a mí. Yo soy vuestro hermano José, el que vendisteis como esclavo. Pero no os sintáis mal y preocupados por haberme vendido. Fue el Señor quien me envió aquí para que evitara el hambre. Dios me ha puesto como un padre para el faraón y gobernador de todo el país de Egipto. Volved con mi padre y decidle, así dice tu hijo José. Dios me ha hecho señor de todo Egipto. Baja donde estoy yo sin detenerte. Te instalarás en el país de Gosén y estarás cerca de mí. Tú, tus hijos y los hijos de tus hijos. Tu ganado, tus ovejas y todo lo que poseas. Yo cuidaré de vosotros. Entonces se echó al cuello de su hermano Benjamín y rompió a llorar. Besó José a todos sus hermanos y lloró abrazado a ellos, mostrando así que les había perdonado. José estaba pletórico de felicidad porque pronto volvería a ver a su padre. Así volvieron los hermanos de José a la tierra de Canaán, y cuando le contaron a su padre que José era el gobernador de toda la tierra de Egipto, Israel no podía creerles, pero estos le mostraron todos los regalos que José había mandado, incluyendo carros para transportar a toda su familia de vuelta a Egipto, y entonces Israel aceptó las buenas nuevas y supo que volvería a ver a su amado hijo José. Cuando Israel llegó a Egipto, José corrió a su encuentro en su carro. Israel agradeció al Señor por su bondad al permitirle volver a ver al hijo que tanto amaba. Y en este momento de feliz reencuentro, Israel recordó lo que el Señor le había dicho en Canaán. Yo soy el Señor, el Dios de tu padre. No temas bajar a Egipto, porque allí te constituiré en un gran pueblo. Israel creyó en la promesa del Señor.
Su familia llegaría a ser un gran pueblo en Egipto y volverían a Canaán después de muchos años. Moisés, el llamado por Dios. Muchos años habían pasado desde que José, el hijo de Israel, gobernara en Egipto, y se había impuesto un nuevo faraón que mantenía al pueblo de Israel en una esclavitud cruel. Con este faraón desalmado, ni siquiera el nacimiento de un hijo llevaba alegría al hogar de un israelita, porque había ordenado que todo niño varón de los hebreos debía morir. Y a los que se permitió vivir, les esperaba una vida de duro trabajo y trato cruel de manos de los egipcios. Pero el Señor no se había olvidado de su pueblo. Había nacido al que había elegido para librar al pueblo de Israel de la esclavitud. Su madre, Jocabed, lo escondió de los soldados egipcios. Después de 3 meses, al no poder ocultar más al niño en su casa, Jocabed tomó una cesta de papiro y metió al niño en ella, depositándola a orillas del río Nilo, donde a menudo iba la hija del faraón a bañarse. Marian, la hermana del bebé, se situó a lo lejos para ver qué ocurría. Cuando la hija del faraón vio la canasta entre los juncos, le pidió a una de sus sirvientas que fuera a buscarla. Conmovida por los llantos del bebé, al que reconoció como israelita, la hija del faraón decidió criarlo como si fuera su propio hijo. ¿Quieres que vaya a buscarte una nodriza que te amamante al niño? Sí. Ve y encuentra una mujer que lo cuide. Así fue como la madre del bebé pudo cuidarlo hasta que tuvo edad de vivir en el palacio. La hija del faraón decidió llamar al niño Moisés porque de las aguas lo he sacado. Moisés creció en el palacio del faraón y recibió toda la educación y adquirió los derechos y privilegios de los príncipes de Egipto. Pero un día, cuando vio a un egipcio pegar a un hebreo, gente de su pueblo, Moisés se volvió hacia el egipcio y lo mató. Al día siguiente, Moisés vio a 2 israelitas luchando, y al intentar poner paz entre ellos, preguntó quién había empezado la pelea. ¿Por qué pegas a tu compañero? ¿Quién te ha nombrado príncipe y juez? ¿Vas a matarme como mataste ayer al egipcio? El hecho ha trascendido. Por tanto, el faraón intentará matarme en cuanto se entere de la noticia. Temiendo por su propia vida, Moisés huyó a las montañas. Durante 40 años Moisés vivió en la tierra de Madián, donde desposó a una de las hijas de Jetró, y allí cuidó de las ovejas de su suegro. A menudo durante aquellos años, Moisés pensaba en los problemas de su gente en Egipto y rezaba por su liberación. Entonces un día, en el monte Sinaí, Moisés vio una zarza ardiendo, pero que no se consumía. Vio el Señor que Moisés se acercaba a mirar y lo llamó de entre la zarza. Moisés, Moisés, no te acerques aquí. Quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra sagrada. He observado la opresión de mi pueblo en Egipto y he escuchado sus plegarias. Voy a liberarlos del poder de Egipto y los llevaré a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Ahora pues, ve,
Yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo, a los hijos de Israel, de Egipto. ¿Quién soy yo para ir al faraón? Y para sacar a los hijos de Israel de Egipto. Yo estaré contigo, y esta será la señal de que yo te envío. Cuando saques al pueblo de Egipto, daréis culto a Dios en este mismo monte. Pero cuando me acerque a los hijos de Israel y les diga, el Dios de vuestros padres me envía a vosotros, y me pregunten, ¿cuál es su nombre? ¿Qué he de decirles? Dirás a tus hijos de Israel que yo soy el que soy, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Israel que me envía a vosotros. Pero imaginemos que mi gente no me cree o no me escucha. Supongamos que dicen, Dios no se te ha aparecido. ¿Qué tienes en tu mano? Es un bastón. Arrójalo al suelo. Extiende la mano y cógela por la cola. Mete tu mano en el pecho. Está leprosa, blanca como la nieve. Vuelve a meter la mano en tu pecho. Si no te creen cuando vean el primer milagro, te creerán cuando vean el segundo. Pero yo no soy buen orador. Tengo una boca muy torpe. ¿Quién hace al mudo o al sordo? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ve, pues, que yo estaré en tu boca. Señor, por favor, envía a otro. Enviaré a Aarón, tu hermano, a tu encuentro. Él hablará por ti al pueblo. Lleva contigo ese bastón, pues con él harás los prodigios. Después de esto, Moisés se quedó solo. Pero la voluntad del Señor era clara, y mientras pensaba en todo lo que acababa de suceder, se maravilló porque el Señor lo hubiera escogido para ser el guía de su pueblo. Y tal y como había prometido el Señor, Aarón, el hermano de Moisés, fue a los bosques y se encontró con Moisés. Allí Moisés transmitió a Aarón todas las palabras con las que el Señor le comunicaba su misión y todas las señales que le había mandado hacer. Entonces Moisés y Aarón partieron juntos a la tierra de Egipto. Cuando Moisés y Aarón llegaron a Egipto, reunieron a todos los ancianos líderes de los hijos de Israel, y Aarón les contó lo que el Señor había dicho a Moisés, y éste realizó los milagros ante la gente. Cuando los líderes de Israel vieron las pruebas que el Señor había dado, creyeron que Él había venido a ayudar a su pueblo y a liberarlos de su esclavitud en Egipto, y ellos se postraron y adoraron al Señor. El faraón de quien Moisés había escapado hacía 40 años había muerto, y un nuevo faraón regía en todo Egipto.
Pero por todo lo que Moisés había visto, sabía que éste era igual de cruel como el otro hacia el pueblo de Israel, y a Moisés le hervía la sangre al ver al brutal rey oprimir a la gente de su pueblo. El Señor de Israel dice, deja salir a mi pueblo, y que me celebren una fiesta en el desierto. ¿Quién es ese Señor para que tenga que escuchar su voz y dejar salir a Israel? No conozco al Señor y lo que es más, no dejaré salir a Israel. El Dios de los hebreos se nos ha manifestado. Permítenos hacer una salida de 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios a Dios. ¿Por qué queréis apartar al pueblo de sus trabajos? Quizá es que no tienen mucho que hacer y por eso tienen tiempo para ir a hacer sacrificios a su Dios. Yo les daré tarea, yo lo solucionaré. No volváis a dar al pueblo paja para los ladrillos, que vayan ellos mismos a buscársela, pero exigiré la misma cantidad que antes. Eso les mantendrá ocupados, más que ocupados, para que piensen en sacrificios para su Dios. A partir de entonces el pueblo tuvo que trabajar mucho más duro que antes, y los líderes israelitas se quejaron a Moisés y a Aarón por haber ido a importunar al faraón y enfrentarlo al pueblo de Israel. Entonces Moisés habló al Señor y le dijo, ¿por qué me has enviado? Y el Señor le dijo a Moisés, ahora verás lo que voy a hacer al faraón. El faraón pronto aprendió por sí mismo el poder del Dios del que se había mofado, porque el Señor mandó 10 plagas a la tierra de Egipto. Y la primera de todas fue que el Nilo y todas las aguas se convirtieron en sangre. Entonces llegó la plaga de ranas que cubrieron toda la tierra, y las plagas de mosquitos y tábanos que picaban a todos. Una y otra vez venían mensajeros del faraón de todas partes del país para decirle que el Señor había mandado nuevas plagas a la tierra de Egipto. El ganado y sus pastores morían, hombres y bestias dañados con terribles úlceras. Una y otra vez prometía el faraón que dejaría ir al pueblo de Israel, pero rompía su promesa en cuanto cesaban las plagas. Cada vez que esto pasaba, el Señor volvía a enviar más plagas. El granizo destruyó las cosechas, las langostas plagaron el cielo e incluso ennegrecieron el sol. Entonces llegó la última y más terrible de todas las plagas, la muerte. Afectó al hijo mayor de cada familia de Egipto, incluso a la familia del faraón. La plaga mató a su primogénito y hubo mucho pesar en todo Egipto. Pero la plaga de la muerte no afectó al pueblo de Israel, porque el Señor había mandado a Moisés que les dijera que mataran un cordero y que pintaran el cerco de la puerta de su casa con la sangre. Y ellos llamaron a este sacrificio el paso del Señor, porque Dios dijo, la sangre será vuestra señal sobre las casas donde estéis. Cuando yo vea la sangre pasaré de largo sobre vosotros y no habrá entre vosotros plaga exterminadora. Los egipcios atemorizados rogaron al faraón diciendo, deja ir a los israelitas. Y así el faraón llamó a Moisés y a Aarón para que se presentaran ante él esa misma noche. Podéis salir de Egipto. Márchate junto a tu pueblo. Partid y servid a vuestro Dios. Después de 400 años, la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto llegó a su fin. Moisés y Aarón esa misma noche comenzaron a guiar al pueblo fuera de Egipto hacia la tierra prometida de Canaán. Partieron los hijos de Israel con sus rebaños, sus enseres y todos sus objetos de valor a través del camino del desierto hacia el Mar Rojo. Pero mientras se dirigían a él, el faraón se arrepintió de su promesa y mandó a sus soldados perseguirles. El pánico se apoderó de los israelitas cuando vieron que se acercaban los soldados del faraón. ¡No temáis! ¡Manteneos firmes! Y veréis la salvación que el Señor os concede en este día. ¡El Señor luchará por vosotros! Entonces el Señor dijo a Moisés, di a los hijos de Israel que continúen la marcha.
El pueblo de Israel vio cómo el Señor les protegía. Moisés extendió su mano y su bastón sobre el mar, y el Señor, mediante un fuerte viento, hizo que las aguas se dividieran. Entonces formaron dos grandes murallas a derecha e izquierda, por donde los hijos de Israel pudieron cruzar. Pero cuando los egipcios les siguieron por el Mar Rojo, las aguas se volvieron a juntar y cubrieron a todos los hombres del faraón. Ese día el Señor salvó a Israel de los egipcios. Su pueblo entonó un cántico de alabanza para darle gracias. El Señor es mi fuerza y mi vigor. Y ahora también es mi Salvador. Moisés, líder del pueblo de Dios. Durante 400 años había vivido el pueblo de Israel como esclavo en la tierra de Egipto, pero bajo el mandato de Moisés les había llevado a través del Mar Rojo hasta el desierto de Sin, que se encontraba entre Elim y el monte Sinaí. Una vez en el desierto, los hijos de Israel murmuraban contra Moisés y Aarón contra la falta de agua y alimentos. El pueblo pasaba calor, sed y hambre. Pero Moisés sabía que el Señor cubriría sus necesidades incluso en el desierto. Y así lo hizo. Cada día les mandaba maná para alimentarse. Cubría la tierra cada mañana como si de escarcha se tratara. Y un día también mandó el Señor codornices para que su pueblo tuviera tanto pan como carne para cubrir las necesidades durante el viaje. Pero no pasó mucho tiempo y el pueblo tuvo nuevas quejas y reproches para Moisés, y enfurecidos decían: ¿Por qué nos has sacado de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y al ganado? Danos agua, necesitamos agua. ¿Es que quieres matarnos de sed? Basta. ¿Qué debo hacer con este pueblo? Están a punto de lapidarme. Entonces el Señor ordenó a Moisés que tomara su bastón y golpeara con él la roca en el Horeb. De pronto comenzó a brotar agua y el pueblo bebió con ansiedad. Así continuó el viaje por el desierto hasta el lugar donde Moisés había vivido como pastor y donde el Señor le habló desde la zarza en llamas. Allí Jetro, sacerdote de Madián y suegro de Moisés, salió en su busca y Moisés lo recibió con alegría. Al día siguiente Moisés se sentó para administrar justicia entre el pueblo, y el pueblo estuvo ante Moisés desde la mañana hasta la noche. Al ver el suegro de Moisés todo lo que hacía éste por el pueblo, le dijo: Esto es demasiado para ti. No puedes juzgar a todos. ¿Por qué no escoges a los más capaces y haces que ellos juzguen al pueblo? Deja que te ayuden. Escuchó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le indicó. Escogió hombres probados entre todo Israel y los colocó al frente del pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Ellos juzgaban al pueblo en todo momento. Los asuntos más graves se los presentaban a Moisés. Así que cuando los israelitas llegaron al monte Sinaí y acamparon al pie del monte, Moisés les hizo salir de las tiendas para que se reunieran ante Dios.
Todo el pueblo percibía los relámpagos y los truenos y la montaña humeante y se llenaron de temor. Dios había dicho a Moisés: Yo soy Dios, el Señor tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto. No tendrás otro Dios fuera de mí, ni harás escultura ni imagen. No tomarás el nombre de Dios, tu Señor, en vano. Recuerda el día del sábado para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás los bienes de tu prójimo. Entonces Moisés escribió las palabras del Señor y se lo leyó al pueblo. Y tomó la mitad de la sangre de los sacrificios y la derramó sobre el altar, y la otra mitad la salpicó sobre el pueblo y les dijo: Esta es la sangre de la alianza que ha hecho el Señor con vosotros, con todo lo que nos ha dicho. Después de esto, el Señor le dijo a Moisés que subiera al monte Sinaí para darle las leyes según las cuales el pueblo debía regirse. 40 días y 40 noches se quedó Moisés en el monte. Pero mientras Moisés estuvo en el monte, los israelitas ya habían roto una de las promesas que le hicieron al Señor. Cuando Moisés bajó del monte, el pueblo le había pedido a Aarón otros dioses a los que adorar, y éste les había hecho un becerro de oro al que las gentes imploraban con danzas y sacrificios. Cuando Moisés bajó del monte con las tablas en las que el Señor había escrito sus mandamientos, Josué salió a su encuentro. A medida que se fueron acercando al campamento, escucharon el júbilo de la muchedumbre. Y cuando Moisés vio a su gente adorar al ternero de oro, se inflamó de cólera y arrojó las tablas de su mano, destrozándolas al pie del monte. ¿Qué te ha hecho este pueblo para que le hayas acarreado tan grave pecado? ¡Contesta! No te enfades, Moisés. Tú sabes muy bien cómo es este pueblo. Me dijeron: haznos un Dios que nos guíe, pues de Moisés, el hombre que nos liberó de la tierra de Egipto, no sabemos qué ha sido. Y yo les dije: todo el que tenga joyería de oro, que se la quite. Y me lo dieron. Y yo la eché al fuego, y de él salió este becerro. ¿Quién esté de parte del Señor? ¡Que se una a mí! ¡Vamos! Toda la tribu de Leví se acercó a Moisés, y éste les dijo que mataran a todos aquellos israelitas que habían adorado el becerro de oro, y así 3000 personas murieron como castigo por su idolatría. Al día siguiente Moisés le dijo al pueblo: habéis cometido un pecado gravísimo, pero subiré hasta el Señor, quizá obtenga el perdón de vuestro pecado. Y Moisés volvió a la cima del monte y dijo: este pueblo ha pecado gravemente. Se han construido un Dios de oro. Y ahora, Señor, dime, ¿perdonarás su pecado? Si no lo haces, te ruego, Señor, que borres mi nombre de tu libro de fieles. Pero el Señor dijo a Moisés: al que ha pecado contra mí, es al que excluiré de mi libro. Después el Señor le dijo a Moisés que tallara 2 tablas de piedra como las primeras, y así escribiría sobre ellas las mismas palabras, aquellas que Moisés había roto.
Cuando Moisés bajó del monte, llevaba en sus manos las tablas del testimonio. Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y al ver que su rostro se había vuelto radiante, temieron acercarse a él. Entonces Moisés les llamó y les ordenó todo lo que el Señor le había dicho. No adoraréis a ningún otro Dios que no sea a mí. No haréis de ellos ninguna escultura ni imagen. No tomaréis el nombre de Dios, vuestro Señor, en vano. No levantarás... Moisés continuó diciendo que aquellos hombres más hábiles ejecutaran lo ordenado por Dios, incluyendo instrucciones para construir un tabernáculo como lugar de adoración para su pueblo. O adoráis a otro. El pueblo obedeció las órdenes y con júbilo llevaban sus presentes, oro, joyas, pieles, ricas telas y plata y bronce para construir un tabernáculo para el Señor. Y pronto comenzaron a trabajar en él y en el arca que contendría las tablas en las que se escribieron los mandamientos del Señor. Había talladores de madera y orfebres para realizar proyectos en oro, plata y bronce, además de costureras y tejedoras, y los que teñían las telas de azul, púrpura y escarlata. El trabajo continuó hasta que se completó la construcción del arca y el tabernáculo. Entonces Moisés y el pueblo continuaron su viaje hacia la tierra prometida de Canaán, llevando con ellos el arca de la alianza y con la fe de que el Señor estaba con ellos. Cuando divisaron los valles, Moisés mandó a 12 hombres a explorar la tierra y sus gentes. Estos subieron por el Negev y llegaron hasta Hebrón, donde estaban los descendientes de Anac, un pueblo grande y poderoso. Alarmados regresaron a Moisés. No podemos conquistar esta tierra. Son gigantes, y nosotros en comparación meros altamontes. Si hubiéramos muerto en Egipto, no iríamos a morir en este desierto. ¿Por qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para que nos maten nuestros enemigos y se lleven a nuestras mujeres e hijos? Tiene mucha razón, ¿no creéis? Sí. Escuchad, nombremos a un líder y no creéis volvamos estas a Egipto. noticias del mal. Él y yo vimos la tierra y es buena. Una tierra por la que corren leche y miel. El Señor nos ama, nos ha traído a esta tierra y nos la va a dar. Él está con nosotros. Como los israelitas no creyeron la promesa del Señor, este habló con Moisés y le dijo: Como estos hombres han visto mi gloria y mis milagros, aquellos que hice en Egipto y en el desierto, y ahora no me han creído, nunca verán la tierra que les prometí a sus padres. Y así los hijos de Israel vagaron por el desierto durante 40 años. Por mucho tiempo anduvieron en un camino interminable, y una y otra vez se quejaban. Un día el Señor mandó serpientes venenosas para castigar a los israelitas. Muchos de ellos murieron. Los que quedaron con vida se arrepintieron y suplicaron a Moisés. Hemos pecado, porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparten las serpientes de nosotros. Te lo rogamos. Otra vez oró Moisés por el pueblo pidiendo a Dios que les perdonara. Y entonces el Señor dijo: Haz una serpiente venenosa y colócala en un mástil. Todo el que haya sido mordido y la mire, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un mástil. Los que habían sido mordidos por los reptiles venenosos miraban fijamente a la serpiente de bronce y vivían. Una vez más el pueblo de Israel vio cómo el Señor les había vuelto a salvar. Pero la peregrinación por el desierto continuó hasta que pasaron 40 años, y los que no habían creído al Señor murieron. Solo sus hijos les sobrevivieron y llegaron a los llanos de Moab, al otro lado del Jordán, a la altura de Jericó.
Habéis visto todo lo que el Señor os ha dado durante los 40 años en medio del desierto. Por tanto, guardad los mandamientos y cumplidlos. Y Dios vuestro Señor os mandará un profeta para guiaros, que será uno de vosotros, un israelita como yo. Escuchadle, y el Señor os llevará hasta la tierra de vuestros padres, y esa tierra será vuestra. Pero si cumplís los mandamientos que están escritos en el libro del Señor. Entonces Moisés dejó al pueblo y subió al monte de Nibau, un pico desde el que se divisaba la tierra prometida. Desde allí podía ver toda la tierra del reino, y el Señor le dijo: Esta es la tierra que le prometía a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo que se la daría a sus descendientes. Te he dejado verlo, pero allí tú no irás. Y así Moisés, el siervo de Dios, murió en la tierra de Moab, como Dios le había dicho. Y el pueblo lloró por Moisés durante 30 días, porque era el más grande de los profetas de Israel, un hombre al que Dios había hablado cara a cara, y a través del cual Dios llevó a su pueblo a la tierra prometida. Josué el Conquistador. El pueblo de Israel estaba acampado en los límites de la tierra del reino. Bajo el mandato de Moisés habían sido liberados de la esclavitud de Egipto y vivieron en el desierto durante 40 años. Antes de su muerte, Moisés, por orden del Señor, eligió a un nuevo líder para su pueblo. Su nombre era Josué. En su juventud, Josué exploró la tierra de Canaán. Fue él quien convenció al pueblo para llegar a la tierra prometida, y fue él quien durante el peregrinaje trabajó incansable junto a Moisés. Ahora el Señor estaba guiando a un Josué lleno de corazón, como lo había hecho antes con Moisés. Mi siervo Moisés ha muerto. Álzate, cruza el río Jordán, tú y todo el pueblo de Israel, hacia la tierra que os estoy dando. El gran momento de Josué había llegado, pero su misión parecía sobrehumana, porque esta vez el Jordán había aumentado mucho su caudal por las inundaciones y era demasiado profundo y peligroso para que el pueblo lo cruzara a pie. Pero el Señor convenció a Josué. No tengas miedo ni te aterrorices, porque Dios tu Señor estará contigo donde quiera que vayas. Cuando Josué escuchó estas palabras del Señor, decidió decirle al pueblo que se prepararan para cruzar el Jordán hacia Canaán. Llevaría muchos días a los israelitas, que ya se contaban por cientos de miles, desplazarse de sus campamentos a las orillas del Jordán. Mientras tanto, Josué decidió enviar algunos hombres por delante para examinar la tierra, especialmente la ciudad de Jericó, que se asentaba justo al otro lado del río. Averiguad la fuerza de la ciudad, el tamaño de sus muros y el número de soldados, porque deberemos tomar Jericó antes de adentrarnos más en la tierra del reino. Partid. Que el Señor os acompañe y os devuelva sanos. Los exploradores fueron cuidadosos, pero fueron descubiertos entrando en una casa de Jericó y los soldados se apresuraron a capturarlos. Una mujer llamada Rahab vivía en la casa y los soldados la trataron con dureza. Saca a esos hombres que están en tu casa. Son espías. Es verdad que han venido, pero no sé de dónde venían.
Y justo antes de que se cerraran las murallas, los hombres partieron. Si corréis, aún podréis cogerlos. Y era el deseo de Dios que estos hombres no fueran capturados. Rahab los había escondido en un lugar seguro. Entonces Rahab les explicó a los hombres de Josué por qué les había ayudado. Sé que vuestro Dios está tomando nuestro país y que todos os temen. Ninguno de nosotros tiene ya valor, porque vuestro Dios es Dios del cielo y de la tierra que pisamos. Sabemos cómo el Señor separó las aguas del Mar Rojo cuando os sacó de Egipto. Ahora juradme ante vuestro Dios que igual que yo os he ayudado, vosotros me ayudaréis y salvaréis a mi madre, a mi padre y a toda mi familia. Nuestras vidas por la tuya. Si no cuentas que hemos estado aquí, te trataremos bien cuando el Señor nos dé esta tierra. Los hombres de Josué prometieron que liberarían a Rahab y a su familia cuando atacaran Jericó. Un cordón escarlata colgaría de su ventana, marcando así esa casa como la de un amigo. Con la ayuda de Rahab, los israelitas escaparon de Jericó y volvieron a donde Josué, con las noticias de que todo el país temía al pueblo de Dios. Llegó el día de partir hacia Canaán. Con seguridad, Josué apremió a su pueblo para que avanzaran. Las aguas agitadas del Jordán no les asustaban, porque Dios les había dicho cómo actuar. Como el Señor había ordenado, Josué les dijo a los sacerdotes que fueran en primer lugar llevando el arca, y cuando estos entraron en el río ocurrió algo maravilloso. Como había sucedido en el Mar Rojo, aquí el Señor también les dio un camino a su pueblo. Mientras los sacerdotes que llevaban el arca permanecieron en el cauce del río, las aguas a su derecha se levantaron como un muro. Cuando Dios lo ordenó, Josué colocó piedras en el otro lado del río cerca de su campamento de Gilgal para recordarle al pueblo cómo otra vez el Señor les había ayudado con sus grandes poderes. Un hombre de cada una de las 12 tribus de Israel había llevado una roca del cauce del río por donde habían cruzado, y Josué habló a su pueblo. Cuando los hijos que han de venir pregunten a sus padres qué significan estas rocas, debéis decirles: los israelitas cruzaron el Jordán por tierra firme. El Señor tu Dios secó las aguas del río, tal y como el Señor tu Dios secó las aguas del Mar Rojo. El Señor quiere hacer saber a todo el mundo lo poderoso que es y que su dominio sea temido por siempre. Entonces ordenaron cerrar las puertas de la ciudad de Jericó. Nadie podía entrar o salir, porque los habitantes de Jericó temían un ataque de los israelitas que se acercaban a la ciudad. Y cuando Josué fue a ver la ciudad y se dio cuenta de las grandes murallas que la rodeaban, se preguntó cómo serían capaces de asaltarla. Mientras pensaba, vio a alguien cerca de él, un hombre vestido como un soldado y que llevaba una reluciente espada en la mano. Por eso le preguntó Josué: ¿Quién eres tú? ¿Uno de los nuestros? No. Soy el capitán de los ejércitos del Señor. Oh. ¿Qué tiene el Señor que decirle a su siervo? Quítate las sandalias, porque la tierra en la que te arrodillas es sagrada. Josué rápidamente obedeció a su enviado celestial, y mientras escuchaba a través de él cómo el Señor le hacía saber su plan para conquistar Jericó, plan que Josué utilizó para atacar la ciudad. Al día siguiente, cuando las gentes de Jericó miraban por las ventanas, vieron una extraña procesión que se movía alrededor de las murallas de la ciudad. Primero llegó una compañía de hombres armados que caminaban en silencio. Luego llegaron 7 sacerdotes.
y detrás de ellos otro grupo de sacerdotes que llevaba el Arca de la Alianza. A continuación más soldados, pero no intentaron atacar la ciudad. Era todo muy extraño. Una y otra vez marchaban en silencio alrededor de la ciudad sin hacer más ruido que el de sus pisadas. Después de un número de vueltas regresaron a su campamento en Gilgal. La gente de Jericó estaba asombrada y asustada. ¿Por qué no habían atacado los israelitas la ciudad? ¿Qué pretendían con esa marcha silenciosa? Después de que los israelitas marcharon alrededor de Jericó durante 6 días sin atacarla, algunos de los habitantes de Jericó empezaron a ridiculizar a sus enemigos. Pero Rahab sabía que pronto los israelitas se harían con Jericó, así que colgó un cordón escarlata de su ventana, tal y como le habían dicho los soldados de Josué que hiciera. Al 7º día el pueblo de Israel marchó de nuevo alrededor de la muralla no una, sino 7 veces. Y a la 7ª los sacerdotes tocaron con fuerza sus cornetas, y Josué dijo a su pueblo: «Gritad, porque el Señor os ha entregado la ciudad». El pueblo empezó a gritar, y con el ruido los muros de Jericó comenzaron a caer. Los israelitas se apresuraron a entrar y tomar la ciudad. Rahab y su familia se salvaron como habían prometido los hombres de Josué. Todo el oro, la plata y los bienes que se encontraron en la ciudad fueron llevados para el tesoro del Señor, porque éste había mandado que ningún hombre debía quedarse nada para él. Pero un hombre llamado Acán desobedeció a Dios y escondió algunos tesoros en su tienda. Por su pecado, los hijos de Israel, que acababan de cosechar una gran victoria, pronto probaron la amarga derrota. Unos pocos días después de su gloriosa victoria en Jericó, los israelitas atacaron la ciudad de Ai, que era mucho más pequeña y débil. Pero los hijos de Israel fueron vencidos. Josué no podía entender qué había salido mal, por qué de pronto Dios se había puesto en contra de su pueblo. Josué volvió a rezar al Señor, y el Señor le reveló que uno de los israelitas había cometido un gran pecado. Y el Señor le mostró a Josué cómo encontrar al hombre que había llevado la derrota a los israelitas, y ordenó que se le castigara. Cuando Josué siguió las órdenes del Señor, se comprobó que el culpable había sido Acán. Hijo mío, da gracias al Señor, Dios de Israel. Dime, ¿qué has hecho? Es verdad. He pecado contra el Señor, Dios de Israel. Esto es lo que he hecho. Cuando vi entre los bienes una bella túnica babilónica, 12 liras de plata y 2 de oro, las quise para mí y me las llevé. Están enterradas en la tierra en el centro de mi tienda. ¿Por qué lo hiciste, hijo mío? ¿Por qué lo hiciste? Y se castigó a Acán con la muerte, y todo lo que tenía se quemó, y se redujo a cenizas, porque había tomado lo que le pertenecía al Señor. Tras esto, los israelitas volvieron a atacar la ciudad de Ai y obtuvieron una completa victoria. Entonces construyeron un altar para el Señor al pie del monte Ebal, y allí leyó Josué al pueblo la ley que Dios le había entregado a Moisés. No robarás. No levantarás falsos testimonios contra tu prójimo. No mentirás. Al escuchar la palabra de Dios, el pueblo de Israel estaba preparado para ir a buscar nuevas conquistas en la tierra del reino.
Tomando ciudad tras ciudad, los israelitas se adentraron más en la tierra prometida hasta que derrotaron a los cananitas y los expulsaron del país, pero pasaron muchos años hasta que la tierra de Canaán fue la tierra de Israel. Y cuando Josué envejeció, llamó a todas las tribus para poder hablar con ellos de nuevo y recordarles todas las cosas buenas que el Señor les había dado. También les previno de los castigos que tendrían si desobedecían al Señor. Y si pecáis contra los mandamientos del Señor vuestro Dios, o adoráis a otros dioses, entonces Dios se enfadará, y pereceréis pronto, y vuestros descendientes perderán la tierra que Él os ha dado. La gente escuchaba con atención a Josué, porque sus palabras nunca habían sido tan serias. Entonces habló del camino de Dios y de los cuidados que había proferido a los israelitas desde los tiempos de Abraham. Ese día dijo Josué: Temed a Dios y servidle con sinceridad y fielmente. Eliminad los ídolos de vuestros antecesores y servid al Señor. Si no lo hacéis así, entonces elegid hoy a quien vais a servir. ¿A los ídolos de vuestros antecesores del otro lado del río? ¿O a los ídolos del pueblo de Canaán donde ahora vivís? Pero mi familia y mi casa, nosotros serviremos a Dios. El pueblo dijo: nosotros también serviremos al Señor. El Señor es nuestro Dios y a Él obedeceremos. Y así fue como a través del gran líder Josué, Israel sirvió al Señor y siguieron haciéndolo mientras recordaron lo que el Señor había hecho por ellos.